En este set de diapositivas vamos a estudiar el desacoplamiento entre clases y el uso de interfaces en Java. Vamos a recordar el principio de encapsulación como una forma de desacoplar clases de un programa. Luego vamos a presentar mediante un ejemplo la necesidad de lograr un mayor nivel de desacoplamiento entre las clases. Y finalmente vamos a explicar cómo, mediante un tipo de abstracción denominado interfaz, se puede obtener este deseado mayor nivel de desacoplamiento. Para comenzar, entonces recordemos que un programa orientado a objetos, o en un programa orientado a objetos, el acoplamiento se refiere a la dependencia entre dos clases. Si la clase A accede a la clase B y conoce los detalles internos de la clase B, entonces hay acoplamiento entre la clase A y la clase B. Esto significa, por ejemplo, que la clase A accede a las colecciones internas que almacenan datos de la clase B. En consecuencia, si la clase B cambia su implementación interna, cambia, por ejemplo, de un arreglo en que se mantienen los datos a una lista simplemente enlazada, y esto es accedido desde la clase A, entonces la clase A también se va a ver afectada por los cambios. Es decir, los cambios en la clase B se van a propagar en este caso a la clase A. Respetar el principio de encapsulación permite reducir sustancialmente el acoplamiento entre dos clases. Si los detalles de implementación de la clase B entonces permanecen ocultos, permanecen encapsulados dentro de la clase B y la clase A no accede a estos detalles, no accede, por ejemplo, a las colecciones internas de la clase B, entonces los cambios que se realicen en la clase B no se van a propagar hacia la clase A. En este caso se dice que hay un mayor desacoplamiento. Encapsulación y desacoplamiento. El principio de encapsulación aplicado al diseño de sistemas orientados a objetos reduce, en consecuencia, el acoplamiento entre dos clases. Como habíamos dicho, si la clase A accede solo a métodos públicos de la clase B, entonces modificaciones en la implementación interna de la clase B no generarán cambios en la clase A. Hacia un mayor grado de desacoplamiento. En el caso mencionado, sin embargo, permanece asociada la clase A a una clase B específica. Supongamos que deseamos generalizar la clase A, de tal forma que pueda operar no solo con la clase B, sino también con otra clase, la clase C. En el entendido que la clase A, la lógica de la clase A tiene sentido que opere sobre la clase B y sobre la clase C. En este momento, como la clase A accede directamente a la clase B, y entendiendo a lo mejor que la clase C no es un subtipo de la clase B, la solución pasa por construir una segunda clase, una clase que aquí figura como clase A', que accede a la clase C. La clase A y la clase A' son muy similares en operación, solo que sus referencias son distintas. Una apunta hacia la clase B y la otra hacia la clase C. ¿Hay alguna mejor solución para este problema? La respuesta es que sí, y esto lo vamos a introducir más detalladamente con un ejemplo que se va a desarrollar a lo largo de las siguientes diapositivas. El siguiente ejemplo nos va a presentar una situación en que tenemos una determinada clase llamada timer que se implementa para actuar sobre una clase grabador de video programable. Esto significa que el timer va a acceder a métodos del grabador de video programable, gatillando particularmente el encendido y el apagado del mismo bajo una lógica que el timer establece. Luego vamos a pretender que la misma clase timer puede actuar sobre otros objetos de otras clases que también sean programables. Bueno, comencemos con la descripción más detallada de esta clase timer. Supongamos que hay un sistema 1 que se va a desarrollar donde hay un equipo de trabajo que debe crear la clase timer para controlar un grabador de video. El objeto timer recibe en el constructor una referencia a un objeto de este tipo de dispositivo, sea el grabador de video, y a través de ella invocará sus métodos encender y apagar. Eso significa que, en otras palabras, que el video grabador tiene un método público de encender y tiene un método público de apagar. El timer recibe una referencia al objeto video grabador e invoca en cierto momento cada uno de estos métodos. En esta imagen vemos el diagrama de clases que muestra la relación entre el timer y el videograbador.
El videograbador tiene método de encender y apagar y el timer tiene una referencia llamada dispositivo hacia el videograbador. En el código se aprecia que la variable instancia dispositivo es seteada en el constructor a partir del parámetro de tipo videograbador que justamente se recibe en el constructor. El método operar actúa sobre el dispositivo, en este caso el videograbador, invocando en ciertos momentos el método encender y el método apagar. Supongamos que hay un segundo sistema que se desea implementar. En el segundo sistema se busca utilizar la misma clase timer para controlar un sistema de riego automático. El timer en este caso va a recibir en su constructor una referencia al objeto de tipo riego automático y a través de ella va a invocar los métodos de encender y apagar del sistema de riego. Análogamente al sistema anterior, vemos en el diagrama de clases que el timer tiene una variable denominada dispositivo a través de la cual accede a la instancia del sistema de riego y esta variable de instancia llamada dispositivo es en este caso de tipo riego y la referencia se te da a través del parámetro que se recibe en el constructor. El método operar es exactamente el mismo. Supongamos que hay un tercer caso. En el tercer caso se debe crear un sistema de calefacción que debe ser operado por el mismo timer. El timer recibe en su constructor una referencia al sistema de calefacción y a través de esa variable de referencia invoca los métodos de encender y apagar. Nuevamente vemos el diagrama de clases. Ahí en el diagrama de clases se evidencia que a través de la variable dispositivo se accede esta vez a un sistema de calefacción, el que se recibe nuevamente por parámetro y el método operar invoca el método de encender y apagar del calefactor de la misma forma como lo había hecho en las situaciones anteriores con las otras clases. En esta diapositiva vemos los tres timers que han sido diseñados para cada una de las aplicaciones. Son tres timers muy similares, la lógica en general es la misma, lo que cambia es el tipo de objeto referenciado en cada uno de los timers. En un caso es videograbador, en otro caso es sistema de riego y en otro caso es calefacción. Si tenemos presente que la lógica y funcionalidad de los timers en todos los casos es exactamente la misma, y además que en el futuro podría ser necesario desarrollar nuevos timers para nuevas clases de dispositivos, por ejemplo, un sistema de alarma, un generador, que todos los objetos son controlables por los timers, que todos los objetos controlables por los timers proveen un método para encender y otro para apagar el dispositivo con los mismos parámetros. Y también que la implementación de los métodos encender y apagar en cada tipo de dispositivo es distinta, a pesar de que los timers son los mismos. A pesar de todo lo anterior, ¿es posible implementar una clase timer única que permita controlar cualquiera de estos dispositivos? O sea, en el fondo, cuando nosotros estamos en una situación de este tipo, donde tenemos tres tipos de timer que tienen lógicas similares y que actúan sobre tres dispositivos distintos, ¿será posible implementar una única clase timer que, de alguna forma, pueda operar con cualquiera de los tres dispositivos? La respuesta es que sí, y esto se logra recurriendo a abstracciones. En el caso particular, este tipo de abstracción que vamos a ver ahora son las interfaces. Una interfaz define un tipo de dato en términos de los métodos públicos que debe ofrecer el tipo de dato. Podríamos entender en forma un tanto imprecisa que una interfaz es informalmente una clase abstracta donde todos sus métodos son abstractos. Ahora, yo no voy a negar terminantemente haber mencionado lo anterior porque en realidad las interfaces no son clases. Entonces, si volvemos sobre el problema de la idea de tener un timer único que de alguna forma pueda operar sobre cualquiera de los tres dispositivos, la solución va por el lado de crear una interfaz como una abstracción de cada uno de los tipos que sean controlables por el timer. En este caso, este diagrama de clase representa la relación del timer con la interfaz que hemos creado, que le hemos llamado interfaz controlable, y que es la interfaz que implementan todos los dispositivos que sean controlables por el timer. El timer, en consecuencia, va a operar sobre objetos de tipo controlable. Este es un tipo de dato. Este tipo de dato controlable especifica
la existencia de un método encender y de un método apagar, pero sin código alguno. Es decir, una interfaz no dice cómo van a operar los métodos, simplemente especifica cuáles son los métodos públicos que van a ser provistos por los objetos de ese tipo, por los objetos que implementen la interfaz, en este caso por el videograbador, por el sistema de riego y el sistema de calefacción. Aquí tenemos nuevamente los tres timers que hemos visto con anterioridad, y estos tres timers se pueden fundir en un solo timer. Este timer genérico es un timer que accede a objetos de tipo controlable, donde el controlable es la interfaz que habíamos declarado con anterioridad. Sobre la variable de referencia, que en este caso es llamada dispositivo, que es de tipo controlable, invocamos dentro del timer los métodos de encender y apagar cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque el tipo controlable habíamos visto que declara la existencia de los métodos encender y apagar. En esta diapositiva vemos nuevamente nuestra implementación de timer genérico con referencias a objetos controlables. Y aquí podríamos ver una porción de código, posiblemente de un main de una aplicación, donde se crea una instancia de un específico controlable, en este caso de un sistema de riego, que se asigna una variable de tipo riego, y se pasa al constructor del timer el objeto riego que ha sido instanciado. Y luego el timer operará regularmente sobre el objeto riego. Una segunda forma alternativa es declarar una variable de referencia tipo controlable, porque el sistema de riego es controlable, ¿no es cierto? Y pasamos la variable de referencia como parámetro al constructor de timer, en este caso. Entonces, si volvemos sobre la arquitectura presentada, tenemos la interfaz controlable que tiene la declaración de los métodos públicos encender y apagar. Notemos que la declaración de la interfaz controlable comienza con public interface controlable. No es una public class, es una public interface. Y los métodos en particular terminan en punto y coma en su declaración, es decir, carecen completamente de cualquier implementación. Será entonces el timer el que accede a los objetos controlables, ¿no es cierto?, a través de las variables de referencia que sean pertinentes. En este caso la variable se llama dispositivo, es de tipo controlable. Y sobre la variable dispositivo el timer actúa invocando los métodos encender y apagar cuando sea necesario. Por su parte, ¿no es cierto?, la interfaz controlable habíamos dicho que declara los métodos de encender y apagar, y las distintas clases que implementan la interfaz controlable hacia los objetos que son de tipo controlable van a proveer códigos específicos para los métodos de encender y apagar. Al declarar que el sistema de calefacción, por ejemplo, implementa la interfaz controlable, estamos diciendo que el sistema de calefacción es una clase controlable y por lo tanto debe proveer el método encender y el método apagar. Como consecuencia de la solución que hemos implementado, hemos logrado el desarrollo de un timer genérico que opera sobre cualquier objeto que sea controlable, es decir, sobre cualquier objeto que implemente esta interfaz. Esto puede ser cualquier dispositivo, ¿no es cierto?, que provea métodos encender y apagar. Y de esa forma hemos generalizado la aplicación del timer. Resumen de lo visto. El desacoplamiento entre clases se logra mediante la encapsulación y abstracción. Las interfaces son un medio de abstracción de tipo de datos. Una interfaz abstrae la firma de los métodos públicos que provee una clase o un conjunto de ellas. Una clase que implementa una interfaz es un subtipo de esta. La clase en cuestión debe proveer todos los métodos declarados en la interfaz. Una clase diseñada para operar sobre una interfaz puede actuar sobre cualquier clase que la implemente.